Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Controversia en Estados Unidos luego de que el gobierno de Trump dijera que no existe una lista de clientes de Jeffrey Epstein. ¿Qué es lo que pasa? Una reciente encuesta concluye que por primera vez en 20 años, la oposición ganará las elecciones en Bolivia. ¿Cómo se explica eso? En España y otros países circula un libro original sobre la actualidad, La Era de la Revancha. Hablamos con su autor, un periodista de El País. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 10 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A mucha gente en Estados Unidos le llama la atención lo que está pasando con los datos que sobre el famoso pedófilo Jeffrey Epstein ha dado en las últimas horas el gobierno de Donald Trump. Más concretamente, el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. El lunes, las dos agencias dijeron dos cosas sobre Epstein. La primera, que el pedófilo no fue asesinado el 10 de agosto de 2019 en una prisión en Nueva York, como decían algunos, sino que se ahorcó en su celda. Y la segunda, que no existe ninguna lista de clientes de Epstein. Ayer, cuando una periodista le preguntó por el tema a Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente respondió enfadado. ¿Todavía están preguntando por ese asqueroso cuando hay tanto dolor por la tragedia en Texas?, dijo entre otras cosas ante los medios de comunicación. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time, and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Lo llamativo del asunto es que, en junio de 2024, 5 meses antes de las elecciones presidenciales, Trump le dio una entrevista al canal MSNBC, en la que respondió que, si ganaba, publicaría todos los documentos relacionados con el caso de Epstein. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole world. But I think I would, or at least... Do you think that would restore trust? Help restore trust? Yeah, I don't know about Epstein so much as I do the others. Pero hay más declaraciones que llaman la atención sobre el caso Epstein. Una es la de Kash Patel, director del FBI, que hace 2 años sugirió que Bill Gates, que fue amigo de Epstein, estaba haciendo lobby ante la Cámara de Representantes para que no se publicara la lista del pedófilo. You don't think that Bill Gates is lobbying Congress night and day to prevent the disclosure of that list? What the hell are the House Republicans doing? They have the majority. You can't get the list? Put on your big boy pants and let us know who the pedophiles are. Jeffrey Epstein fue detenido en julio de 2019 acusado de tráfico sexual. Numerosos testimonios dicen que llevaba menores de edad a sus casas de Nueva York y las Islas Vírgenes estadounidenses, a donde iban algunos amigos suyos. Epstein era multimillonario. En su vida, Epstein se codió con personalidades. Su principal amiga y cómplice era Ghislaine Maxwell, hija del magnate de las comunicaciones Robert Maxwell, hoy detenida. Pero estaban también el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, Michael Jackson y Trump. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que parece molestar a algunos trumpistas del movimiento Make America Great Again, MAGA? Llamamos ayer a Washington, D.C. a Gustavo Alegret, un periodista que sigue paso a paso lo que ocurre en esa ciudad. La conclusión oficial es rotunda. Jeffrey Epstein se suicidó
y no existe una tal lista de sus clientes. Lo deja claro el memorando difundido por el Departamento de Justicia que hemos conocido recientemente, con el que aseguran que se cierra la investigación. Pero una cosa es la investigación oficial y la otra, Juan Carlos, es el debate público sobre el caso, y ese debate está bien abierto. Y lo está entre los obsesionados con Epstein, que, y no es casualidad, el mismo Trump alentó y les prometió ya en aquel 2019 que si llegaba al poder haría pública esa supuesta lista y esa información oculta, esa verdad que no quiere ser revelada, y los nombres de esos ricos, famosos y poderosos que supuestamente frecuentaban esos servicios de Epstein. Preguntado esta semana por esos documentos, Trump se ha mostrado molesto, enojado, porque no logra que se pase la página de este tema. No quiere que se hable más, pero entre sus seguidores los hay que insisten, le cuestionan y no le están creyendo, y eso le preocupa a Trump. Hace tan solo unas semanas, en plena batalla pública de Trump con quien fue su aliado Elon Musk, el mandatario fue objeto de un duro ataque al ser acusado por Musk de estar en esa lista de Epstein. Esa misma lista que ahora Trump niega que exista. Y mira, hace tan solo unas horas Musk ha vuelto a la carga. En su red social X ha escrito: ¿cómo se puede esperar que la gente confíe en Trump si no publica los archivos de Epstein? Musk está alimentando así algo que sabe que le duele a Donald Trump, que le molesta profundamente. Voces relevantes del movimiento MAGA le están pidiendo a Trump que fuerce la dimisión de su fiscal general, Pam Bondi. Creen que ella es quien realmente está ocultando la información. Exista o no esa lista Epstein, hoy Trump y Bondi son prisioneros de alguna manera de su propia narrativa. Están negando lo que afirmaron sin saber en su momento si existía o no. Y generan además más dudas que certezas, y entre los suyos más incredulidad y enojo porque no cumplen lo que inconscientemente prometieron. Los bolivianos están prácticamente a un mes de unas elecciones presidenciales que pueden marcar un cambio de rumbo. Los comicios son el 17 de agosto y una encuesta reciente señala que, por primera vez en los últimos 20 años, la oposición puede derrotar al oficialismo. ¿Qué dice la encuesta publicada hace 3 semanas por el diario El Deber? Que el candidato con mayores posibilidades de ganar es Samuel Doria Medina. Un 24% de la gente votaría por él. Y que lo sigue el expresidente Jorge Tuto Quiroga con el 22%. Ambos están en la oposición. Samuel Doria Medina tiene 66 años. Estudió en la Universidad Católica, en la Arizona State University y en el London School of Economics. Empresario socialdemócrata, es dueño de la Green Tower, el edificio más alto de Bolivia. Hace pocos días habló sobre 2 presidentes. La única salida que tenemos los bolivianos es mediante el voto el 17 de agosto. Así es que tenemos que llegar a las elecciones sí o sí. Sabemos que hay gente que quiere sabotear la democracia. Luis Arce se llevó la estabilidad económica y Evo Morales se quiere llevar la estabilidad democrática. En la encuesta, elaborada por la firma Contact Media Comunicaciones y autorizada por el Tribunal Electoral, los candidatos oficialistas arrojan malos resultados. El evista Andrónico Rodríguez tiene el 14,6% y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, del MAS, el 1,6%. Este último dato es preocupante para el MAS, el movimiento al socialismo, fundado por Evo Morales, pues si no logra el 3%, perdería la personería jurídica. Evo Morales gobernó Bolivia de 2006 a 2019 y tras un breve interregno, su exministro Luis Arce ha ocupado la presidencia desde 2020. ¿Cómo se explica que después de 2 décadas la oposición esté a punto de ganarle las elecciones al oficialismo en Bolivia? Llamamos ayer a La Paz al prestigioso periodista Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital. Precisamente porque 2 décadas es un periodo ya suficientemente largo para un ciclo político en el país. Después de tanto tiempo, la sociedad boliviana quiere mirar a otro lado. Quiere darle la oportunidad a una oposición que durante mucho tiempo ha perdido muchas elecciones, pero que ahora tiene la posibilidad de vencer. En estas 2 décadas han habido luces y sombras, obviamente, pero en tiempos recientes, en años recientes, solamente parecen haber sombras.
largas filas para la gasolina y el diésel. El dólar el dólar paralelo, que es el doble del precio oficial. Una inflación de alimentos que es del 31% anual, la más alta en 40 años. La inflación del mes de junio ha sido de 5%. Si se mantiene a ese nivel, estaríamos hablando que el país tendrá una inflación superior al 50% en el año, si es que eso ocurriera. Todo esto está señalando el fin de un ciclo y también la posibilidad de que la oposición venza a los comicios. Pero junto con todo lo que he señalado, que es el tema económico, también los escándalos de corrupción, muchos indicios de excesos, irregularidades y francamente corrupción de parte del círculo más íntimo del presidente. Sus 3 hijos acusados de irregularidades, 2 de ellos obtuvieron un crédito de $9 millones para una actividad agrícola cuando tenían 20 y 25 años de edad. El tercero, acusado de tener conexiones con la empresa petrolera estatal y de la misma manera con el negocio del litio, un mineral que es muy abundante en Bolivia. Así que no solamente es el tema económico, sino que también existe estas dudas muy fuertes sobre irregularidades y corrupción que alcanzan incluso a la familia del presidente Arce. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. A principios de año apareció aquí en España un libro sobre la actualidad mundial que, según las reseñas, vale la pena leer. Se titula La Era de la Revancha y su autor es Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales y columnista del diario madrileño El País. A lo largo de sus 184 páginas, el libro se asoma al panorama político de los tiempos que corren y se aproxima de forma original a lo que ocurre en Pekín y Moscú y en el Washington de Donald Trump. Ucrania y Oriente Medio no se quedan por fuera. Predominan las turbulencias. Pero, ¿cuál es exactamente la tesis central de la era de la revancha? ¿Dónde reside la singularidad de este trabajo? Para saberlo, llamamos justamente ayer en Madrid a quien lo escribió, el periodista Andrea Rizzi. El mundo vive un turbulento cambio de época. Mi ensayo, La Era de la Revancha, es un intento de explicar este cambio. La tesis central del libro es que hay 2 corrientes principales que contribuyen a generar esta convulsa transición, y en ambas el deseo de revancha desempeña un papel crucial. Una es la impugnación por parte de potencias autoritarias como Rusia y China del orden mundial plasmado y dominado por Estados Unidos. Aquí asistimos a la voluntad de recuperar terreno perdido, envueltos en banderas nacionalistas, de países que fueron grandes potencias y que se vieron superadas por la hegemonía occidental. La otra gran corriente es el auge de fuerzas nacional-populistas en el seno de Occidente. Y aquí es clave la voluntad de recuperar terreno de clases populares que sienten que el sistema globalizado les ha desfavorecido. Ese malestar ha sido hábilmente auscultado, espoleado y cabalgado por parte de líderes populistas que han propuesto como respuesta modelos nacionalistas, proteccionistas. Estas 2 corrientes confluyen, interactúan, generando un remolino que nos succiona hacia un abismo oscuro, uno en el cual se hunden democracia y derechos humanos. Para explicar todo esto me apoyo también en múltiples referencias literarias, desde la convicción de que la comprensión de los instintos humanos es necesaria para entender la historia y que nadie como los grandes escritores ha sabido retratar el alma humana. La era de la revancha es un intento de explicar, pero también es un intento de exhortar a una respuesta, a una rebelión en contra de fuerzas oscuras, tal y como nos alentó el poeta italiano Eugenio Montale, quien, hace justo un siglo, en 1925, en el amanecer de otra época oscura de nacionalismos, autoritarismos, imperialismos,
publicó unos versos que dicen: busca la malla rota en la red que nos oprime, salta fuera, huye. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que el 1 de agosto subirá al 50% los aranceles a los productos importados del Brasil. En una carta enviada a Lula da Silva, presidente del país suramericano, Trump indicó que el principal motivo por el que toma esa determinación es por la cacería de brujas desatada en el Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien se juzga por intento de golpe de Estado. Trump, que se confiesa admirador de Bolsonaro, escribe en mayúsculas en la carta que el juicio contra el exmandatario brasileño debe terminar inmediatamente. El gobierno de Lula respondió que no se dejará amedrentar. La gran fabricante de semiconductores Nvidia, con sede en Santa Clara, en California, se convirtió ayer en la primera compañía del mundo en superar los $4 billones, 4 millones de millones, de valor en bolsa. Dejó atrás a Apple, que alcanzó los 3,2 billones en diciembre. De ese modo, Nvidia sobrepasa en valor el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo, todos salvo Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Un duro debate sostuvieron ayer en Madrid, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez le recordó que existen indicios de la amistad de Feijóo con un narcotraficante en Galicia, anunció un plan anticorrupción y dijo que continuará en el Palacio de la Moncloa. Feijóo, por su parte, le sacó en cara el negocio de unos saunas que tuvo el suegro de Sánchez. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? El debate. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.